En las colinas de Belén, un joven llamado David cuidaba las ovejas de su padre, Isaí. Mientras sus hermanos eran guerreros, David aprendía humildad y coraje, enfrentando leones y osos para proteger su rebaño. En la soledad del campo, desarrolló una fe profunda y componía salmos que más tarde inspirarían a toda una nación. Nadie imaginaba que este pastor, ignorado por su familia, estaba siendo preparado para un destino extraordinario. Dios no elige a los más fuertes, sino a los fieles en lo pequeño. Así, en el anonimato, se forjó el carácter del futuro rey de Israel. Mientras David pastoreaba, el profeta Samuel recibió la orden de ungir al próximo rey de Israel en la casa de Isaí. Samuel, impresionado por los hermanos mayores de David, aprendió que Dios mira el corazón, no la apariencia. Tras descartar a los 7 hijos mayores, Samuel pidió ver al menor, que estaba en el campo. Cuando David llegó, Dios le dijo a Samuel: «Este es». Samuel lo ungió con aceite, y el Espíritu del Señor vino sobre David. Aunque volvió a sus ovejas, David ya había sido apartado para un propósito divino. Solo él, Samuel y Dios conocían el secreto. El nombre de David salió del anonimato, emergiendo desde la tranquila vida de un joven pastor en las colinas de Israel. Nadie imaginaba que aquel muchacho, dedicado a cuidar ovejas y aprender de la naturaleza, sería el protagonista de una de las historias más inspiradoras de la antigüedad. Todo cambió cuando Goliat, el gigante filisteo, desafió a Israel. Día tras día, su voz retumbaba en el valle, llenando de temor a los guerreros y paralizando a todo un ejército con su imponente presencia y palabras de burla. David, enviado por su padre al campamento para llevar provisiones a sus hermanos, se indignó al ver el miedo de los soldados. No podía comprender cómo el pueblo de Dios permitía que un solo hombre los intimidara y desafiara su fe. Con fe inquebrantable y palabras llenas de convicción, David convenció al rey Saúl de dejarlo enfrentar al gigante. Recordó cómo Dios lo había protegido de leones y osos, asegurando que esa misma fuerza lo acompañaría ahora. Rechazó la armadura del rey, sintiéndose incómodo y torpe con ella. Armado solo con su honda y 5 piedras lisas recogidas del arroyo, se acercó a Goliat, confiando únicamente en su fe y en la destreza que había perfeccionado como pastor. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos», proclamó David, desafiando no solo al gigante, sino también al miedo que dominaba a su pueblo. Con un solo tiro certero de su honda, la piedra voló y derribó al gigante, cambiando para siempre el destino de Israel. El estruendo de la caída de Goliat resonó como símbolo de esperanza y victoria. La fe y el coraje de un simple pastor derrotaron al campeón de los filisteos, demostrando que la verdadera fuerza no reside en la apariencia ni en las armas, sino en la confianza inquebrantable en algo más grande. Así comenzó la leyenda de David, el joven pastor que, armado de fe y valor, inspiró a generaciones y se convirtió en símbolo eterno de esperanza y superación. La victoria sobre Goliat hizo famoso a David, pero también despertó los celos de Saúl. Las canciones del pueblo exaltaban a David por encima del rey, sembrando en Saúl una peligrosa envidia. Saúl intentó matarlo varias veces, pero David nunca buscó venganza. La amistad de David con Jonatán, el hijo de Saúl, fue un refugio en medio del peligro. Jonatán arriesgó su vida para proteger a David, mostrando una lealtad inquebrantable. Perseguido, David vivió como fugitivo, pero se negó a dañar al ungido de Dios. Su paciencia y nobleza lo prepararon para el trono. Tras la muerte de Saúl y Jonatán, David lloró a sus enemigos y amigos, mostrando su nobleza. Fue ungido rey en Hebrón, pero la nación estuvo dividida hasta que tras años de guerra civil, David fue reconocido como rey de todo Israel. Su primer gran acto fue conquistar Jerusalén, una ciudad neutral, y convertirla en la capital política y espiritual. Trajo el Arca de la Alianza a Jerusalén, uniendo al pueblo bajo un solo Dios. David transformó la ciudad en el corazón de la nación. Su liderazgo consolidó la unidad de Israel. Jerusalén se convirtió en símbolo de fe y poder. En la cima de su poder y gloria, David, el rey elegido por Dios, cometió un grave error que marcaría su vida para siempre.
A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David cayó en la tentación y pecó con Betsabé, la esposa de Urías. Este acto no solo fue una traición personal, sino también una falta grave ante los ojos de Dios y de su pueblo. Para ocultar su pecado, David tomó una decisión aún más oscura. Ordenó la muerte de Urías, un hombre leal y valiente, enviándolo al frente de batalla para asegurarse de su caída. Así, el rey intentó tapar su error con otro aún mayor, sumergiéndose en una espiral de engaño y culpa. Pero nada puede ocultarse ante Dios. El Señor, viendo el corazón de David, envió al profeta Natán para confrontarlo. Natán, con sabiduría y valentía, le contó una parábola que reveló la injusticia cometida. David, al escuchar la historia, se dio cuenta de la gravedad de su pecado. Sin buscar excusas ni culpar a otros, David reconoció su culpa con humildad y dolor. Sus palabras fueron sinceras y profundas: «He pecado contra el Señor». En ese momento, el rey dejó de lado su orgullo y se presentó ante Dios con un corazón quebrantado. El arrepentimiento de David quedó inmortalizado en el Salmo 51, una oración llena de confesión, humildad y súplica por misericordia. En este salmo, David clama a Dios por un corazón limpio y un espíritu renovado, mostrando que el verdadero arrepentimiento nace de la sinceridad y el deseo de restaurar la relación con Dios. Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de su pecado no desaparecieron. Su familia y su reino sufrieron divisiones, dolor y conflictos. El precio de sus acciones fue alto, recordándonos que el perdón no siempre elimina las consecuencias, pero sí restaura la comunión con Dios. La historia de David es un poderoso recordatorio de la gravedad del pecado, pero también de la grandeza del perdón divino. Dios no rechaza a quien se acerca con un corazón sincero y arrepentido, y su misericordia es capaz de transformar incluso los errores más graves. La sinceridad y humildad de David al arrepentirse lo distinguen como un hombre conforme al corazón de Dios. Su vida nos enseña que, aunque caigamos, siempre podemos volver a Él con fe y esperanza. Incluso los grandes líderes son vulnerables y pueden cometer errores, pero la gracia y el amor de Dios son aún mayores. La historia de David nos invita a reconocer nuestras faltas, buscar el perdón y confiar en la restauración que solo Dios puede dar. El mayor legado de David fue su relación con Dios, una relación profunda y transformadora, marcada por humildad, arrepentimiento y una fe inquebrantable. David no fue perfecto, pero su corazón siempre buscó agradar a Dios, incluso en medio de sus errores y caídas. Su vida nos enseña que lo más importante no es la ausencia de fallos, sino la disposición a reconocerlos y volver a Dios con sinceridad. Sus salmos, escritos en momentos de alegría y angustia, siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. A través de ellos, David mostró que Dios busca corazones sinceros, no perfección. Sus palabras revelan una confianza absoluta en la misericordia divina y una pasión por la presencia de Dios. Además, David unificó las tribus de Israel, estableció Jerusalén como capital y sentó las bases para una nación fuerte y unida bajo la guía de Dios. Como padre y líder, preparó el camino para el reinado de su hijo Salomón, transmitiéndole sabiduría, fe y la responsabilidad de seguir los caminos del Señor. David entendió la importancia de dejar un legado espiritual, no solo material. Su linaje se convirtió en la esperanza mesiánica, una promesa que se cumpliría siglos después en la persona de Jesucristo. David fue guerrero valiente, poeta sensible y líder justo, combinando fuerza con compasión y justicia con misericordia. Reconoció sus errores sin temor y buscó siempre la guía divina, mostrando que la verdadera grandeza está en la humildad y la dependencia de Dios. En los momentos más oscuros, David no se alejó, sino que se acercó más a Dios, pidiendo perdón y restauración. Su vida es un ejemplo de cómo la fe puede transformar el corazón y el destino de una persona. Al final de su vida, David reflexionó sobre todo lo que había vivido, reconociendo que su mayor tesoro era su relación con Dios y el impacto espiritual que dejaría a las generaciones futuras. Preparó todo para la construcción del templo, reuniendo materiales y motivando al pueblo para que la casa de Dios fuera un lugar de encuentro y adoración para todos. Así, aseguró un legado espiritual duradero, más allá de su propio tiempo, inspirando a futuras generaciones a buscar a Dios con todo su corazón. David murió como el más grande rey de Israel, honrado y llorado por su pueblo, dejando una huella imborrable en la historia y en la fe de millones.
Hoy, David es recordado por su búsqueda constante del corazón de Dios, un ejemplo eterno de cómo la fe, la humildad y el arrepentimiento pueden transformar vidas y dejar un legado que trasciende el tiempo. La vida de David es un espejo de nuestras luchas y esperanzas. Nos enseña que Dios puede usar comienzos humildes para grandes propósitos si somos fieles. Su historia muestra que la verdadera valentía y el perdón nacen de la fe y la humildad. El Salmo 51 nos recuerda que ningún pecado es demasiado grande para el arrepentimiento genuino. Reflexiona. ¿Dónde puedes mostrar más fe, paciencia o humildad en tu vida? Si esta historia te inspiró, suscríbete y comparte para que más personas descubran estas lecciones de fe y esperanza. Que el ejemplo de David te anime a vivir